ocaso de la democracia, la seductora atracción del autoritarismo de Anne Applebaum es una exploración poderosa y profundamente personal del auge del populismo de derecha y del autoritarismo en las democracias occidentales. Como historiadora y periodista, Applebaum ofrece una perspectiva única sobre las transformaciones políticas del siglo XXI, especialmente en países que conoce de cerca: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Hungría. El libro combina memorias, comentario político e historia intelectual para explicar cómo y por qué las democracias están en declive y por qué ciertos sectores de las élites permiten que esto ocurra. El punto de partida, Applebaum comienza el ocaso de la democracia con una anécdota reveladora: una fiesta de Nochevieja que organizó en Polonia en 1999. Los invitados eran periodistas, intelectuales y políticos, en su mayoría de centro-derecha, que compartían una visión común: apoyar la democracia liberal, la ampliación de la OTAN y la integración europea. 2 décadas después, Applebaum constata que muchos de esos amigos y aliados han tomado caminos políticos muy distintos. Algunos se han convertido en defensores del autoritarismo y de ideologías conspirativas. Este recuerdo personal marca el tono del libro. La tesis central de Applebaum es que el autoritarismo no surge únicamente como un movimiento de masas desde abajo. A menudo es impulsado y facilitado por miembros de las élites, intelectuales, escritores, periodistas, políticos, que abandonan los principios democráticos a cambio de poder, influencia o conformidad ideológica. El papel de los intelectuales. Un tema clave del libro es el papel de lo que Applebaum llama los escribas o clerks, término tomado del intelectual francés Julien Benda y su obra La traición de los intelectuales. Estos escribas son miembros de la clase intelectual que renuncian a su integridad moral para acercarse al poder. En lugar de defender la verdad y los valores democráticos, se convierten en propagandistas del autoritarismo, difundiendo mentiras, distorsionando hechos y promoviendo la división social. Applebaum ofrece ejemplos de estos escribas en varios países. En Polonia, antiguos disidentes y pensadores conservadores han abrazado la política nacionalista e iliberal del partido gobernante Ley y Justicia. En Hungría, el régimen de Viktor Orbán ha utilizado el control de los medios y el nacionalismo para consolidar el poder, con la colaboración de periodistas e intelectuales dispuestos a servir al sistema. En Reino Unido y Estados Unidos, líderes populistas como Boris Johnson y Donald Trump han contado con el apoyo de figuras influyentes que justifican y difunden teorías conspirativas y ataques a las instituciones. El autoritarismo y la seducción del pensamiento conspirativo. Applebaum subraya que el autoritarismo no se limita a una sola ideología, más bien es un fenómeno psicológico y sociopolítico que atrae a ciertos tipos de personas, aquellas que anhelan orden, jerarquía y certezas ante la complejidad del mundo moderno. Estas personas suelen sentirse desplazadas por la globalización, el multiculturalismo o los cambios en las normas sociales. Ante este escenario, los líderes populistas ofrecen una narrativa simple y reconfortante: las élites han traicionado a la nación y solo un líder fuerte puede restaurar el orden. En esta narrativa, las teorías conspirativas juegan un papel esencial. Applebaum sostiene que los movimientos autoritarios modernos utilizan el pensamiento conspirativo como herramienta para deslegitimar el debate democrático y debilitar la confianza pública. Desde QAnon en Estados Unidos hasta las teorías sobre George Soros en Europa del Este o la desinformación en torno al Brexit en el Reino Unido, las conspiraciones alimentan la polarización y socavan las instituciones. Muchos intelectuales promueven estas teorías no porque las crean literalmente, sino porque sirven a un propósito político: construir una realidad alternativa donde los enemigos están por todas partes, la disidencia es traición y la lealtad se convierte en el valor supremo. Nostalgia y nacionalismo. Otro factor crucial en el ascenso del autoritarismo es la nostalgia. Muchos movimientos populistas se basan en una idealización del pasado, una época en la que la nación era grande, los valores tradicionales no se cuestionaban y la sociedad era más homogénea. Esta nostalgia es selectiva y distorsionada, ya que ignora las injusticias y complejidades históricas. En Europa del Este puede tomar la forma de añoranza por un orgullo nacional anterior al comunismo. En Reino Unido, por la grandeza imperial. En Estados Unidos, por una era anterior a los avances en derechos civiles. Los líderes populistas explotan esa nostalgia para justificar políticas excluyentes y una visión rígida de la identidad nacional.
Cualquiera que cuestione esta narrativa, ya sea periodista, académico o minoría, es tachado de enemigo. Applebaum, que reside en Polonia, analiza con detalle cómo esta nostalgia se utiliza políticamente. Describe cómo los populistas polacos reescriben la historia para minimizar la colaboración del país en el Holocausto, glorificar a los nacionalistas y silenciar a los críticos. Un proceso similar ocurre en Hungría, donde Orbán ha revitalizado símbolos autoritarios y reformado el sistema educativo para exaltar el pasado. La erosión de las instituciones. Una parte significativa del libro se centra en cómo los regímenes populistas erosionan lentamente las instituciones democráticas. A diferencia de los totalitarismos del siglo XX, los autoritarios actuales suelen actuar dentro de los marcos democráticos, pero los vacían desde dentro. Las elecciones siguen existiendo, pero se manipulan mediante el control mediático o el uso de noticias falsas. Los tribunales permanecen, pero se llenan de jueces afines al poder. La prensa continúa, pero las voces independientes son silenciadas o desacreditadas. Applebaum describe este proceso como un ocaso, no una ruptura repentina, sino un oscurecimiento paulatino. El peligro radica en la normalización de conductas antidemocráticas y en la apatía que esto puede generar en la sociedad. Costes personales y elecciones morales. Además de ser un análisis político, El ocaso de la democracia es también un libro profundamente personal. Applebaum comparte la experiencia dolorosa de perder amistades debido a diferencias políticas irreconciliables. Confiesa su desconcierto al ver cómo personas inteligentes y cercanas han terminado justificando el autoritarismo o colaborando con regímenes populistas. No es solo una traición ideológica, sino moral. Sin embargo, la autora insiste en que las personas conservan su capacidad de elección. El giro hacia el autoritarismo no es inevitable. Cada individuo, y especialmente cada intelectual, tiene la responsabilidad de defender la verdad, la pluralidad y el Estado de Derecho. Incluso frente a presiones políticas o sociales, es posible optar por la integridad. Conclusión. El ocaso de la democracia es una obra urgente y reveladora que nos recuerda que las democracias no mueren solo por golpes de Estado o revoluciones, sino también por la colaboración pasiva o activa de aquellos que deberían defenderlas. Applebaum ofrece un diagnóstico lúcido y valiente del momento actual, alertando sobre los peligros del populismo, la nostalgia autoritaria y el desprecio por la verdad. Aunque el libro es sombrío en su visión, también es un llamado a la acción. Aún estamos a tiempo de revertir este ocaso, si tenemos el coraje de resistir las mentiras y defender los valores democráticos.